Bien, muchachos, una vez más, buenos días con todos ustedes. El tema a trabajar el día de hoy es el socialismo. El socialismo. Movimiento de lucha que va a surgir allá entre el siglo XIX y el siglo XX aproximadamente, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX significa de los años 1850 en adelante y todo el siglo XX, todos los años 1900. El socialismo. Y ves ahí en pantalla como imagen principal, como imagen de introducción, un grupo de pobladores. Pueden ser pobladores, trabajadores, campesinos, quienes ves en mano llevan herramientas, pico, pala, sus trinches llevan ahí, y todos unidos levantan la mano, todos hacen un solo puño. Y justamente a eso se va a referir el socialismo. La sociedad, la población, los pobladores, los trabajadores se van a levantar, van a protestar. Se les va a invitar a salir a las calles a reclamar por sus derechos. Bueno, vamos a ver un poquito entonces sobre todo ello, ¿no? Dice ahí una frase, de cada cual según su capacidad, cada cual según su trabajo, ¿no? Haciendo referencia al trabajo que tiene cada uno de los pobladores en esta época. Muchachos, en las últimas clases nosotros hemos visto temas como la revolución industrial, ¿verdad? Primera revolución industrial, segunda revolución industrial. Eso hemos visto. Y como te has dado cuenta, en esta época la modernidad se está haciendo presente. Hemos visto adelantos científicos, adelantos tecnológicos en los diferentes campos. En el campo de los transportes, las comunicaciones, la medicina, la industria química, la industria siderúrgica, la textilería, la agricultura, todos los campos han evolucionado, están avanzando porque hay nuevos adelantos, aparición de nuevas máquinas. Estas máquinas hacen más posible o facilitan el trabajo. Al facilitar el trabajo o hacer más rápido el trabajo, eso hace que la producción se incremente. La producción, al incrementarse, eso hace que las empresas ganen más dinero. Y mira, las máquinas ahora hacen el trabajo. Y pues eso, como nosotros hemos visto, yo te he comentado que eso trae efectos positivos y negativos, pero más hemos hablado de lo positivo cuando hemos visto primera y segunda revolución industrial, ¿no? Los avances, la modernidad, la ciencia, la tecnología, el desarrollo tecnológico, ¿no? Cómo la sociedad avanza a pasos agigantados. Y eso le cambió, es cierto que eso le cambió la cara al mundo, ¿no? La ciencia avanzó. Por consecuencia, los diferentes campos científicos evolucionaron. Medicina también, ¿no? Veíamos adelantos también en la medicina. Claro que no los mencionamos todos, pero hemos mencionado solamente los principales, pero no quiere decir que sean los únicos. Todos los campos se desarrollaron. Claro está que unos mucho más que otros. Y nosotros hemos visto que los más evolucionados, por así decirlo. Pero no significa que campos como la medicina, la química, la física, no se han desarrollado. También hubo desarrollos, aparición de nuevas vacunas, cura de enfermedades, ¿no? En las calles teníamos calles más limpias, adaptación de las calles, y la construcción de los sistemas de agua, desagüe, ¿no? Alumbrado eléctrico. Las calles en todo el mundo se empiezan a ordenar. Antiguamente, basurales en las calles, ¿no? Pestilencias en las calles, bueno, y eso traía enfermedades. Ahora no, todo está cambiando, todo está cambiando, todo cambia. Bueno, eso nos trajo la industrialización, ¿no? Avances científicos. Pero también hemos visto, o bueno, yo te comentaba, no lo vamos a ver tanto así, pero es decir, no vamos a profundizar tanto en esto, pero uno de los efectos negativos de la industrialización del mundo, de la industrialización de las ciudades, fue la aparición, por ejemplo, de agentes contaminantes. Tú sabes que las empresas, pues, tienen sus chimeneas y a través del cual botan gases contaminantes o gases tóxicos para el medio ambiente, ¿no? Y entonces, con la revolución industrial, tenemos los inicios del calentamiento global. Algo que se está grabando el día de hoy, ustedes saben muy bien, temas como el calentamiento global, el efecto invernadero, la contaminación ambiental, son temas modernos hoy en día.
Y aquí están los orígenes, en lo que hemos visto las revoluciones industriales, con la aparición de las empresas, las fábricas, ¿no? Quienes usaban sus chimeneas, expulsando sus gases tóxicos. Ya desde el siglo XVIII, siglo XIX, mira cuánto tiempo se han concentrado estos gases contaminantes y vemos los efectos y consecuencias el día de hoy. Ese es uno de los efectos negativos. Y lo positivo, hemos visto los adelantos científicos, los adelantos tecnológicos, ¿no? Apertura de nuevos mercados. La economía y el comercio también avanzaron y evolucionaron, ¿no? El comercio, ya que hay más productos, entonces hay mayor producción, todo eso hay que vender. ¿A dónde? No vas a vender pues a los pequeños mercados o a los mismos mercados que siempre has vendido, con el que siempre has comercializado. Tienes que buscar abrir nuevos mercados, buscar nuevos mercados para poder ofrecer y llevar toda la producción que estás haciendo. Entonces también fue necesario pues ampliar las comunicaciones. Por eso tenías ahí los ferrocarriles, la aparición de los carros, los barcos, ¿no? Con eso las comunicaciones, los transportes también se mejoraron a una gran escala. En otras palabras, el progreso científico-tecnológico avanzaba a pasos agigantados, ¿no? Parecía que el crecimiento no tenía límites en aquel entonces. Pero eso, como te dije en clases anteriores, eso es algo positivo, pero también te comentaba hace un momento algo negativo, ¿no? La contaminación. Por otro lado, los obreros, la clase obrera, gente que necesita trabajar para poder mantener a su familia, también fue creciendo, también fue creciendo. ¿Recuerdas que una de las características de la revolución industrial fue el crecimiento de las ciudades, aparición de ciudades? No tanto en la primera y la segunda revolución industrial, esa es una característica. Aparecen nuevas ciudades, más ciudades, ¿no? La gente abandona el campo y se va a trabajar, a vivir en las ciudades para trabajar justamente en las fábricas. Y el trabajador, aquella persona que trabaja en la ciudad, depende de las fábricas, se le conoce como obrero. Y entonces la clase obrera está creciendo cada vez más. La clase obrera crece. Más fábricas, más trabajadores, ¿no? Más obreros. La clase obrera crece. Entonces, muchachos, y estos obreros, pues inicialmente, bueno, así como el día de hoy, ¿no? Así como el día de hoy, estos obreros, así como el día de hoy me refiero que toda persona que trabaja, seas un obrero, seas un empleado, trabajas en una oficina, todos tienen derechos, todos trabajan 8 horas al día, todos descansan los domingos, llega feriados, no trabajas, todos trabajan sus 8 horas, todos tienen derechos. Uno se accidenta, el trabajador se accidenta, el dueño, el que te emplea, el que te da el trabajo, tiene la obligación de darte un seguro un seguro médico. Falleces en el trabajo, tienes un beneficio, ¿no? En fin, muchos derechos. Pero en aquel entonces no era así. Los trabajadores que iban a trabajar a las empresas, a las fábricas, en aquel entonces no tenían beneficios. Y como comprenderás, los obreros cada vez eran más y más y más. Y obviamente estos obreros cada vez protestaban. ¿Por qué? Querían sus beneficios, querían derechos, sus demandas, que sus demandas sean escuchadas, que su trabajo sea reivindicado, ¿no? El obrero podía trabajar en aquel entonces, no podía trabajar, trabajaba de lunes a domingo, trabajaba 14, 16 horas al día, ¿no? Había muchos obreros, claro está, que no trabajaban, pues, y regalaban su trabajo. Trabajaban por muy poco dinero. Es como si el día de hoy tú trabajas todo el día y por día te pagan 5 soles nada más. Algo así era en aquel entonces. Unas pocas monedas por el trabajo que haces en todo el día, de lunes a domingo, ¿no? Como hay máquinas, las máquinas reemplazaron la mano de obra del hombre, ¿no? Por eso también había desempleo. Por esa razón, si querías trabajar, no importa, tenías que sacrificarte. Si te tocaba hacer tiempos extras, tenías que trabajar, hacer tiempos extras. Tenías que trabajar de lunes a domingo, no importa.
tenías que trabajar y dormir solamente, no importa, pues tienes una familia que mantener, tienes que sostener a tu hogar, tienes hijos, una esposa, ¿no? Claro que está que los obreros que tienen familia. Y a los obreros a quienes sus familias dependen de ellos. Bueno, y así eso era lo común en muchas personas. Y ellos pues empezaron a reclamar, ¿no? Empezaron a reclamar sus reivindicaciones. Y es así que aparecen corrientes ideológicas, aparecen ideologías, escritores, pensamientos, pensadores, ¿no? Quienes en esta época vivían, en esta época estuvieron presentes, quienes miraron toda esta realidad, todo lo que te estoy contando, al menos esta parte, ¿no? Al menos esta parte sobre la explotación que había sobre el trabajador, la explotación que había sobre el obrero, ¿no? Porque también va a haber otros que van a justamente hablar sobre el medio ambiente, sobre esos temas, ¿no? Contaminación al medio ambiente, claro está que en ese entonces no se le prestaba tanto atención. Esto del medio ambiente recién es de este siglo, siglo XX. Pero en ese entonces, pues, las condiciones de vida del trabajador no es la más óptima. Las condiciones de vida del obrero es precaria. Es así que nacen, pues, o aparecen pensadores, ¿no? Que justamente, viendo esta realidad, critican al sistema de ese entonces. Critican al sistema. Profesor, ¿qué sistema? Justamente esta forma, ¿no? Esta forma de enriquecerse, que solamente unos cuantos se enriquecen, que lo mejor solamente está para una sola clase, los dueños de las fábricas, los dueños de las máquinas, ¿no? Los empresarios. Ellos son los que se benefician con tanta máquina, con tanto adelanto, con tanto progreso, con tanta ciencia. Y simplemente lo que hacen es aprovechar la mano de obra del hombre y pagarle una miseria nada más. Y los dueños, los empresarios, los dueños de las fábricas, ellos se enriquecen a más y más y más. Esa clase era la burguesía. Recuerda que la burguesía ya está en el poder después de la Revolución Francesa. Los burgueses, aquellos comerciantes que si bien es cierto no tienen título de nobleza, pero han acumulado riqueza a lo largo del tiempo. Los burgueses se enriquecen. Por otro lado, el trabajador eh, vive en condiciones infrahumanas. El trabajador, el obrero. Al trabajador le vamos a llamar también proletario o proletariado. Esa es la clase social, ¿no? Entonces, estos pensadores van a rechazar este sistema, este manejo de la economía. A eso, muchachos, ¿cómo se le conoce a eso? Es un sistema económico que hasta el día de hoy sigue imperando y está presente en la actualidad, en la cual lo único que importa es el capital, es el bien, es decir, el dinero. ¿Cómo se le conoce a eso? ¿Cómo se le llama a eso? ¿Cómo se llama a ese sistema? En lo cual solamente importa el capital. Y por esa razón, solamente unos cuantos se enriquecen más y más y más y más y más. Los dueños de las fábricas, los dueños de las empresas, los dueños, ¿no?, de los negocios, grandes comerciantes. Mientras los trabajadores, el hombre del pueblo, pues vive a las justas, por así decirlo. A eso se le llama capitalismo, el capitalismo. Y este sistema hasta el día de hoy se sigue practicando. Entonces los pensadores de aquel entonces criticaban al sistema capitalista, criticaban al capitalismo. Es así como aparecen estas corrientes. ¿Cuál? El liberalismo, el nacionalismo y principalmente el socialismo, ¿no? El socialismo. El socialismo. Aparecieron muchos pensadores, ideólogos que criticaban el sistema capitalista, ¿no? Y los obreros, los trabajadores se sintieron identificados con esta ideología. Y es por esa razón que el socialismo servirá como inspiración para realizar marchas, protestas, luchas políticas allá por el siglo XIX, ¿no? Y todo el siglo XX. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, muchachos. Lo que prácticamente te he comentado es una introducción, ¿no? Recordando un poco temas pasados para poder, en propias palabras, ver cómo surge el socialismo.
justo el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es ¿Qué es el socialismo? Pones, o como ves ahí, ¿no? Es un conjunto de ideas opuestas al capitalismo, ideas opuestas al capitalismo. Para el capitalismo lo más importante es el capital, es decir, el bien, la propiedad, el poder, el dinero para el capitalismo. Para el socialismo no, para el socialismo no importa el capital. Entonces, este sistema socialista pretende cambiar esa idea, ¿no? De que lo único que importa es el bien, el capital. Por eso muchos empresarios, los dueños de las fábricas, los dueños de las máquinas, trabajan y explotan al obrero, porque lo que le importa es ganar, la ganancia, el dinero, solamente eso. ¿No? Eso es lo que importa para el capitalismo. Para el socialismo no importa el dinero, lo que importa es la sociedad, el trabajador, ¿no? El beneficio para todos ellos. ¿Qué propone entonces? ¿Cuáles son las bases del socialismo? En el capitalismo, bueno, el capitalismo tú lo puedes entender porque el día de hoy tú vives bajo ese sistema. Profesor, ¿cómo? ¿Yo vivo en un sistema capitalista? Sí, en un sistema capitalista. Un ratito voy a dejar ingresar nomás. Aquí está. En un sistema capitalista, muchachos, en un sistema capitalista, lo que importa es el dinero, ¿no? Si tú tienes dinero, haces lo que quieras, compras propiedades, a más carros, a más casas, a más dinero, tienes más poder, eres más poderoso, tienes los mejores beneficios, te recibes la mejor educación, te compras buena ropa, ¿no? Bueno, todo lo mejor es para ti. Pero sin cambio, si no lo tienes, no, pues no, padeces, quién sabe si comes o no comes, no tienes ni carro, ni para el pasaje para irte en combi tienes, tu casa es precaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Por eso dice que el capitalismo lo que le importa es el bien, el capital, el dinero. Y entonces, pues si tienes dinero, también hay, en el capitalismo también aparece la propiedad privada. Como lo que importa es el dinero, la propiedad privada también puede haber. Profesor, ¿cómo es eso? No puedes tener tú 2 casas, 3 casas, 4 casas, tu casa de playa. Puedes comprarte una casa, si tienes dinero, claro, está una casa de playa en el norte, una casa de playa en el sur, lo que tú quieras. Quieres comprarte campos agrícolas, ¿no? Y así tienes la propiedad privada. Puedes comprarte 2 carros, 3 carros, un camión, un bus interprovincial. Si tienes dinero como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, te compras tu avión para irte de viaje con tu familia, ¿no? A cualquier parte del mundo. ¿No? Porque tienes bastante plata, ¿no? Y ese es tuyo, nadie te lo puede quitar porque eso es tuyo. Eso es propiedad privada, algo que sea tuyo. Pero para el socialismo, ¿qué te propone el socialismo? ¿Qué ideas propone el socialismo? Recuerda, el socialismo es todo lo contrario o lo opuesto al capitalismo. Dice, si en el capitalismo hay propiedad privada, vamos a transformar eso. El socialista dice, transformemos eso. Transformación de la propiedad privada capitalista. Es decir, no hay nada privado. O sea, tú no puedes tener 2 casas. Si así tengas dinero, no puedes tener 2 casas, 3 casas, 4 aviones, 5 carros, nada. Toda la propiedad es colectiva. Las propiedades son colectivas. ¿Cómo es eso, profesor? No puedes tener 2 casas, ¿no? Todos tenemos por igual. Todos tenemos por igual. Imagínate que acá en el Perú, o bueno, en tu sociedad, qué sé yo, hay 30 familias en tu barrio donde vives, ¿no? Hay 30 familias. Y bueno, una familia qué sé yo, una familia, ves diferencias en las casas, ¿no? Hay una casa que está hecha ¿no? Con paredes todas, pero su techo de esteras, ¿no? De calaminas. Vas más allá, una casa enorme, 4 o 5 pisos con cochera, y ¿no? Comparando, pues hay una gran desigualdad. ¿No? Y en esa casa hay carros, tienen carros, qué sé yo, y al vecino le ha comprado su casa, su terreno, y lo ha extendido su casa, ha hecho una gran mansión. Para el socialismo eso no existe. Dice, todos tenemos por igual. Todos tenemos por igual. Si son 30 familias en ese barrio, todos tienen lo mismo. El mismo tamaño de la casa, el mismo tamaño del terreno. Todos tienen lo mismo. Nadie tiene más
nadie tiene menos. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a la sociedad. En el socialismo no hay propiedad privada, ¿no? Es decir, no hay familias que tengan 2, 3 casas, no hay familias que tengan casa de 2, 4 pisos, mientras la otra familia tiene una casa de un piso y su techo es de esteras, de calaminas. No, 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 no. En el socialismo no hay eso, todos tienen por igual, ¿no? La sociedad te construye tu casa, te da tu casa para todos, pero eso no te pertenece a ti, eso le pertenece a la sociedad. Es decir, la propiedad es colectiva, las propiedades son colectivas, las propiedades le pertenecen a la comunidad, a la sociedad. Simplemente se te da a ti un lugar donde vivir, porque lo necesitamos, todos necesitamos un lugar para vivir, y a todos nos dan por partes iguales. Todos tienen una casa con del mismo tamaño y las mismas condiciones. Si hacemos casa para todos, que todos tengan casa de 2 pisos, todos casas de 2 pisos. Para todos un carro, para que puedan trasladarse, todos tienen un carro. Algo así, algo así. Entonces, en el capitalismo, perdón, en el socialismo no hay propiedad privada, hay propiedad colectiva, hay propiedad colectiva, ¿no? Profe, me parece eso chévere, ¿no? O sea que si hay propiedad colectiva, todos tenemos lo mismo, ¿no? Claro, todos tienen lo mismo. Profe, ¿podemos tener un avión cada uno de nosotros? No te pases, no vamos a poder llegar a eso, ¿no? Pero bueno, el socialismo, la idea socialista te propone eso. La idea socialista te propone eso, ¿no? ¿Qué más nos propone o qué más nos propone el socialismo? Mira, en resumen, el socialismo te propone que todo sea por igual. Así como te he explicado el ejemplo de las casas, de las propiedades que a todos se da por igual, que no hay nada privado, todo se reparte por igual, ¿no? Todo se reparte por igual. Se reparten las casas, las propiedades, ¿no? Incluso los trabajadores, aquella persona que trabaja, ¿no? Que realiza un trabajo. Tú sabes el día de hoy que un obrero, ¿no? Depende de la fábrica en la que trabajes, hay algunos que ganan 900 soles, hay algunos que ganan 1000 soles, hay algunos que ganan 1200, pero te vas a otra fábrica, de repente ganan un poquito más, 1600 soles, 2000 soles en otras fábricas, ¿no? Y en diferentes trabajos, en diferentes empresas, diferentes obreros reciben diferentes sueldos, a pesar que realizan el mismo trabajo, ¿no? Por ejemplo, un albañil trabaja para una empresa y otro albañil trabaja para otra empresa, pero el albañil de la otra empresa, porque es más grande, le pagan más, ¿no? Tiene más beneficios. Y el otro recibe menos. No, no, no. En el socialismo no hay eso. En el socialismo todos ganan lo mismo. En el socialismo todos ganan lo mismo. Un obrero, ya, el sueldo base para el obrero 1000 soles. Sea la empresa que tú te vayas, todo obrero gana 1000 soles. Todo albañil gana 1000 soles. Profesor, si soy, qué sé yo, profesional, profesor, yo debo recibir más. Claro. Por ejemplo, profesor, pero no va a haber profesores que te van a cobrar sueldo de 2000 soles. No va a haber profesores que te van a cobrar de sueldo 1000 soles. No puede haber profesores que te van a cobrar 3000 soles. No, no, no. El sueldo del profesor es el mismo para todos. El sueldo de los profesionales, el profesional gana lo mismo. El obrero gana lo mismo. No hay quien gana más, no hay quien gane menos, ¿no? Todo el reparto es equitativo. Todo el reparto es equitativo. ¿Eso qué significa? Eso, como ves en letras rojitas, eso es distribución igualitaria de la riqueza. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Todos tienen por partes iguales. ¿Eso qué significa? No hay clases sociales, no hay clase alta, no hay clase media, no hay clase baja. Como ahora todos tienen igual, todos tienen lo mismo, todos, o ya no hay ya no hay clases sociales. Eso es supresión de las clases sociales, ¿no? Solamente hay una sola clase social, la clase obrera nada más. En otras palabras, muchachos, al socialismo, la ideología socialista, ¿qué te dice? Que los que deben llegar al poder son los de la clase baja, los obreros. Y debe haber un gobierno dirigida por la clase obrera, porque ellos, los obreros, son la base de la sociedad, quienes están en lo más bajo. Son ellos los obreros que con su trabajo sostienen todo el aparato productivo. Entonces se debe establecer un gobierno dirigido por la clase obrera, ¿no? Entonces entonces es por eso que con el socialismo, a raíz de los maltratos y el abuso contra el obrero, surge el problema obrero. Y con él,
estas ideologías socialistas, ¿no? Estas ideologías socialistas que hemos visto y que te estoy comentando. Y te estoy comentando cuáles son las bases del socialismo, ¿no? Y por qué surge el socialismo, ¿no? Por la explotación que sufre la clase obrera. Y, de diferentes formas, cómo ha sido explotado el obrero, ¿no? Salarios bajos, trabaja 12, 14, 16 horas al día, ¿no? Trabaja en condiciones deplorables, de lunes a domingos, no hay feriados, no hay fechas cívicas. Y peor aún, en esa época, no había leyes que favorecieran pues al trabajador, no había leyes que favorecieran al obrero, las leyes estaban a favor del empresario, del dueño de las fábricas. Si el obrero protestaba, no le hacían caso porque no había una ley a favor del obrero, ¿no? Y pues eso comprenderás que, así como el día de hoy, en ese entonces, a los capitalistas, al dueño de las empresas, eso les favoreció. Y eso hizo acrecentar ¿cómo se dice? Su codicia. Querer enriquecerse más y más y más, a costa de explotar a los obreros. No les importaba eso, con tal. Recuerda que en el capitalismo lo que importa es el capital, el dinero nada más, ¿no? Y por eso surge el socialismo. Por eso surge el socialismo. Y van a intentar, por esa razón, que más adelante se va a intentar imponer el socialismo en algunas sociedades, el comunismo. Por esa razón que el comunismo el día de hoy está tan en boga. Por esa razón mucha gente le teme al comunismo sin saber lo que es. Por esa razón, de manera, no sé, un poco tonta, no se acusa a este gobierno de comunista. Yo creo que ni el gobernante el día de hoy sabe qué es el socialismo, qué es el comunismo. Bueno, pero en algunas épocas, en algunos países, hubieron gobiernos comunistas. Tienes el caso de la Unión Soviética, tienes el caso de Cuba con Fidel Castro, ¿no? Bolivia anteriormente, Chile con Salvador Allende. ¿No? Hubieron gobiernos comunistas. El primer gobierno socialista que apareció fue con la Revolución Francesa, ¿no? Por 2, 3 meses nada más, en 1871, ¿no? En la Comuna de París, cuando se decretó la socialización de empresas, la colectividad de los cargos públicos, se abolió el servicio militar obligatorio, ¿no? Muchas medidas socialistas a favor del pueblo. Muy bien, vamos a ver las formas del socialismo. Hay dos, o nosotros vamos a estudiar dos formas del socialismo. Como ves acá, socialismo utópico, socialismo científico. Un anarquismo que significa el gobierno del caos, desorden y la doctrina social de la iglesia. Nosotros vamos a centrarnos más en las dos primeras, socialismo utópico y el socialismo científico. Esas son las bases del socialismo, claro están. Las dos formas del socialismo. Socialismo utópico. A ver. Tú sabes qué es el socialismo, ¿no? Utópico. Tú sabes que la palabra utópico, bueno, viene de utopía. Lo utópico, la utopía es algo fantasioso, algo engañoso, algo imaginativo, ¿no? Entonces, para un socialista utópico, van a haber pensadores socialistas, pero son consideradas socialistas utópicos. El socialismo utópico busca solucionar estos problemas que han nacido a través del capitalismo. Pero para el socialista utópico, ellos critican al capitalismo, pero proponen soluciones, proponen propuestas para superar ese problema. Y ellos creen que eso se va a lograr o se va a superar por vías pacíficas, a través de soluciones diplomáticas. ¿No? Es decir, sin haber levantamientos, sin haber enfrentamientos, sin haber revoluciones, sin que haya toma de armas. Todo por la paz, ¿no? El socialismo, por eso lo llaman utópico, es algo fantasioso, algo como que si solito se va a resolver.
El socialista utópico piensa que el empresario se va a compadecer del obrero, se va a compadecer del trabajador, y el empresario por sí mismo le va a crear condiciones de vida al trabajador para que éste trabaje feliz, para que éste trabaje contento. Le va a dar medidas y favores al trabajador. Así de la nada, uno puede decir, profesor, pero eso es posible, ¿no? Depende de la persona. Pero muchachos, pues a los capitalistas les importa más el dinero. Y cuando ya tú estás contaminado con eso, es muy difícil que cambies eso. Y peor aún, si quieres dar medidas a favor del trabajador, tienes que poner de tu capital, de tu dinero. Y como comprenderás, no muchos empresarios estarán dispuestos a eso, ¿no? Por eso dice ahí, dice, los puntos, rasgos en común de los socialistas utópicos. Crear una sociedad ideal y perfecta. ¿Cómo se logra eso? ¿No? Por la simple voluntad de los hombres, de manera pacífica, ¿no? Que los hombres van a cambiar por sí mismos. Y vamos a ver algunos representantes. Ahí tienes, vámonos de abajo hacia arriba, tienes a Robert Owen. Él es de origen inglés, uno de los principales pensadores representantes del socialismo utópico. Él dice pues que el problema obrero se va a solucionar estableciendo cooperativas, a través del establecimiento de las cooperativas, ¿no? Creando cooperativas obreras. Cooperativas obreras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, profesor? En estas cooperativas obreras son como nuevas ciudades, pero exclusivamente para los obreros. Aquí a través de las cooperativas obreras se va a facilitar y mejorar la vida del obrero, ¿no? En una cooperativa obrera, ¿no? El dueño de las obras les va a facilitar la vida al obrero, les va a dar beneficios a los obreros. ¿Cómo? Que tengan menos horas de trabajo, que se les aumente los salarios, que los niños y mujeres no trabajen, que no haya trabajo por las noches. Es más, en una cooperativa obrera, dice que el dueño de las obras, el dueño de la fábrica, va a construir escuelas para los niños, para los hijos de los trabajadores, ¿no? Una cooperativa obrera es como una ciudad exclusivamente que sirvan para los obreros, donde el obrero vive con su familia. Y en esa cooperativa se va a construir escuelas a la cual pueden asistir los hijos de los obreros, ¿no? Y la educación va a estar a cargo, ¿no?, de la empresa. Es decir, todo eso lo va a hacer, pues, el dueño de la empresa, ¿no? Quien le va a facilitar la vida al obrero. Esa es una cooperativa. Entonces, Robert Owen nos propone el establecimiento de cooperativas, ¿no? Y él propone eso. Y él dio el ejemplo, ¿eh? Es cierto que no todo, profesor, tú me dices, no todos son iguales, ¿no? Un ejemplo, una excepción es este señor, Robert Owen, ¿no? Él era un rico industrial. Y él, por iniciativa propia, todo lo que conté, lo hizo. Estableció su propia cooperativa obrera. Las personas que trabajaban para él trabajaban menos, tenían un mejor trabajo, ¿no? Los niños y mujeres no trabajan. No había trabajo por las noches, les construyó escuelas. Pero sin embargo, pues este ejemplo a imitar no sería aceptado por los demás industriales. Por eso es un socialismo utópico, algo que no va a funcionar. Otro señor, Saint-Simon, otro pensador utópico, Saint-Simon. Robert Owen nos propone el establecimiento de cooperativas. Saint-Simon nos propone la idea de una sociedad industrializada, ¿no? Una sociedad industrializada, que exista una sociedad industrializada, pero esta sociedad industrializada, como el día de hoy, que no la manejen los empresarios, porque al empresario solamente le importa el dinero nada más. Al empresario le importa cómo producir, y muchas veces pasa, hasta el día de hoy, muchas veces pasa por encima del trabajador, ¿no? Lo sobreexplota al trabajador. Pero Saint-Simon propone la sociedad industrializada, pero que ésta no sea regida, no sea manejada por empresarios, sino que sea manejada por una comunidad científica, por un grupo de científicos, por un consejo de científicos. Los científicos sean los que manejen la sociedad industrializada y que ellos se encarguen, pues, de
de que manejar los diferentes aspectos, ¿no? La justicia, la educación, el apoyo al obrero, ¿no? También él propone, pues, que el empresario que no tenga tantos privilegios, ¿no? Como el día de hoy, como en aquel entonces, que por ser rico, por ser dinero, recibe las mejores atenciones, se le atiende rápido. Y propone abolir todo ello. Propone que las herencias sean anuladas. Si tú fuiste rico en vida, pues todo eso ha sido para ti. ¿Okay? No dejes nada a tus hijos, sino que todo eso regrese para el Estado. Estas ideas parecieron interesantes. Más adelante, otros pensadores van a seguir su idea. Entonces, Owen propone las cooperativas, Saint-Simon propone una sociedad industrializada. Otro señor, Charles Fourier. Él propone que el problema de los obreros se puede resolver a través de las asociaciones. Asociaciones, ¿cómo es eso? ¿No? Asociaciones o sociedades. Él propone que la población de los diferentes países sean divididos en falansterios, que se divida la población en falasterios, profesor falasterio, pequeñas comunidades, en comunidades, ¿no? Comunidades que cada falansterio o que cada comunidad tenga el mismo número de personas, ¿no? Que un falasterio, por ejemplo, tenga 2000 personas, ¿no? Y así, de esa manera, en una comunidad donde hay números exactos, hay varios falansterios, y cada falansterio está compuesta por 2000 personas, y ahí se puede repartir de una mejor manera el trabajo, los trabajos a realizar, ¿no? Ahí los obreros van a vivir de una manera más tranquila. Ahí todos son dueños de la empresa, es decir, no solamente el dueño del empresario, sino también que los obreros tienen oportunidad de participar en las acciones de la empresa. Eso nos propone. Como ves, entonces, estos señores, Owen nos propone las cooperativas, Saint-Simon nos propone las sociedades industrializadas, Charles Fourier nos propone los falansterios. ¿No? Como te das cuenta, estos son socialistas utópicos, creen que todo se va a resolver de manera pacífica, ¿no? Por iniciativa del hombre simplemente. Vámonos a la otra forma de socialismo ya para terminar. A esto se le conoce como el socialismo científico, o también lo llaman marxismo, ya que el padre del socialismo científico es Carlos Marx, o Karl Marx, ¿no? Quien tuvo un fiel amigo y colaborador, claro está, Friedrich Engels. Marx y Engels. Ellos son los creadores de esta nueva corriente, ¿no? El socialismo científico, a la cual se le conoce como marxismo. Para el marxismo, por ejemplo, existen varias ideas. Existen algunas ideas, como que debe haber una nueva interpretación de la historia, un nuevo estudiar de la historia. A eso el marxismo o el socialismo científico lo llama como materialismo histórico, ¿no? El materialismo histórico. Como profesor, una nueva forma de estudiar la historia, una nueva forma de interpretar la historia, sí. En esta nueva forma de interpretar la historia, dice que, bueno, que cuando se estudia la historia, se debe dejar de lado, debe dejarse de lado al rey, al gobernante, ¿no? Porque él es una sola persona y el rey solamente manda, ordena, nada más, él no hace nada. ¿Quién es el que hace? El poblador, el soldado que ha ido a la guerra, el que lo hace con sus propias manos, ¿no? Entonces, el papel del rey, el papel del emperador, el papel del gobernante, debe quedar a un segundo plano. En la historia no se debe estudiar tanto el papel que ha desempeñado los reyes, los gobernantes. Más hay que estudiar al hombre, más hay que estudiar al pueblo, lo que ha hecho el pueblo, cómo lo ha hecho el pueblo, ¿no? Si el pueblo acepta lo que le ordena el gobernante, cómo ha vivido el pueblo en la época de ese gobernante. Al pueblo hay que estudiar, porque el pueblo constantemente nunca ha estado conforme con lo que el gobernante ha dicho, pero la historia tapa lo que él tapa, calla o no publica lo que el pueblo ha sufrido
consecuencia de las malas acciones de los gobernantes. Y eso es cierto. Por lo tanto, para Marx, para el socialismo científico, la lucha de clases es el motor de la historia. La clase alta, clase baja, gobernantes, reyes, emperadores, el pueblo, quien constantemente ha estado sometido. Entonces esa lucha clase alta, clase baja, es el motor de la historia. Eso debe estudiarse, eso debe analizarse, ¿no? Y eso lo expresa Carlos Marx en su libro, El Manifiesto Comunista. Ahí puede resumirse, en el Manifiesto Comunista se resume toda su ideología comunista, ¿no? Lo que te he hablado ahorita, materialismo histórico, ¿no? Cómo la historia está determinada por factores económicos, los que tienen más, los que tienen menos. La lucha de clases es el motor de la historia, ¿no? Dice que toda la historia el día de hoy es el resultado de enfrentamiento de estas clases, ¿no? Cuando tú has estudiado o vas a estudiar en Historia Universal el feudalismo, constantemente el enfrentamiento entre la nobleza feudal y el campesinado. Eso es lo que mueve la historia. La lucha de clases es lo que mueve la historia. El día de hoy, en aquel entonces, siglo XIX, siglo XX, la lucha entre la burguesía, el dueño de las empresas, y el proletariado, el obrero. Solamente así, y debería ser así, que se pueda aspirar a llegar a una nueva sociedad, lograr una nueva sociedad. ¿Cómo? Cuando surja la clase obrera. Cuando la clase obrera se haga con el poder. Tú tienes por ahí la clase burguesa, la clase alta, y abajo la clase obrera. Cuando la clase obrera surja y desplace a la clase burguesa, ¿no? Cuando la clase obrera, cuando el proletariado desplace al burgués, cuando el proletariado llega al poder, ahí podemos tener una nueva sociedad. Entonces lo que te está invitando el socialismo científico, lo que está invitando Carlos Marx es a levantarse al proletario, al obrero que se levante en armas, que luche por sus derechos, luche por su reivindicación. Y así, cuando el obrero llega al poder, pueda instalar una sociedad sin clases sociales, donde al empresario se le quite todas sus propiedades y no haya clases sociales. Como he explicado en un inicio, todos tengan lo mismo. Hay un reparto igualitario para todos. No hay propiedad privada, ¿no? Entonces ahí tienes a Carlos Marx como principal representante. Y ahí tiene sus obras, ¿no? El Manifiesto Comunista y El Capital, otra de sus obras más importantes. Y por otro lado tienes bueno, acá tienes un resumen de lo que es el Manifiesto Comunista, ¿no? Donde critica constantemente al sistema capitalista. Y su amigo Friedrich Engels, ¿no? Principal colaborador y amigo de Carlos Marx. Y bueno, tienes ahí un resumen de las diferencias entre socialismo utópico y socialismo científico, pero usted ya lo ha entendido, ¿no? Socialismo utópico busca los cambios, pero que surja todo ello por propia voluntad del hombre. Socialismo científico propone la lucha de clases. La lucha de clases. Y así es que van a aparecer diferentes ideologías. Acá ves una diferencia entre lo que es socialismo y comunismo. Muy bien, muchachos. Ahora sí, vamos a ver qué tanto nos hemos entendido. No sin antes su fotoasistencia, ¿no? La foto de asistencia. Cámaras encendidas, ya saben ustedes. Bueno, esta idea, muchachos, esta ideología socialista se plantea, hoy en día todavía está en vigencia, hay muchos seguidores de Carlos Marx, de Federico Engels, ¿no? Aquí en el Perú también existe esa ideología, quienes buscan llegar al poder e implantar esa forma de gobierno. A ver, foto. Ya está. A ver, qué tal. Se ven bien. Ya está. A ver, muchachos, vámonos a la ficha. Ahora, la hora.
Socialismo, aquí estás. El día de mañana es feriado, ¿verdad? 7, 8 de diciembre feriado. Feriado a nivel nacional, calendario rojo. Pero tú sabes que a pesar de que sea feriado, pues, si no hacemos clases, las clases las recuperamos. No, mañana en el plazo de la mañana o en la tarde estoy haciendo la recuperación de las clases. ¿No? Pero recuerda que por, por ser feriado, pues la asistencia se considera normalmente con el envío de las tareas. Ya les estaré enviando entonces el enlace para la clase de mañana. Aquí está. Si no puedes asistir, ya sabes que las clases quedan grabadas. Listo, ahí debe estar apareciéndote el tema. A ver, primera pregunta. Según el socialismo de Marx y Engels, se afirma que... Bueno, esto no lo he comentado, acá te ayudo, ¿sí? Para anotar. Se dice que la plusvalía es el trabajo excedente no remunerado por el patrón. Es como si el día de hoy tú trabajas 8 horas al día. Y a veces, bueno, en la mayoría de las empresas no siempre se cumple, ¿no? 8 horas y a veces te quedas trabajando 9 horas, 10 horas, 11 horas. Ese tiempo extra que tú haces, a eso el socialismo científico lo conoce como plusvalía. Ese trabajo fuera de hora, ¿no? Ese sobretiempo que tú haces. Y eso el patrón no te lo paga. Eso es la plusvalía. Y hay riqueza en ese trabajo excedente que tú haces. Y eso no es reconocido. 2. Las observaciones, el estudio de la clase obrera en Inglaterra, escrito por Engels, tenía similitud con lo que había realizado la Comisión Parlamentaria Inglesa. No obstante, existía una importante diferencia en lo referente a sábado. ¿La E? Excelente, la E. No, mañana mismo. Sí, la 2 es la E. Por mí mañana mismo, sea en la mañana, en la tarde, o a menos que tú quieras hacer clases el sábado, no sea. Mañana mismo que sea, ¿no? Para no posponer tanto las clases. A ver, 3. Si hubiera inconvenientes, me avisa. 3. Según Marx, cuando un sector de la sociedad se apropia de los... mañana, porque... Claro, mañana mismo, ¿no? Mañana mismo, sí. 3. Según Marx, cuando un sector de la sociedad se apropia de los medios de producción que eran de uso común, ¿qué pasa? Cuando un sector, cuando un grupo de personas se apropia, se adueña de, qué sé yo, se apropia de los medios de producción, ¿no? Se apropia de terrenos, se apropia de carros, ¿no? Así como el día de hoy, uno tiene 2 carros, 3 casas, 5 casas, 4 carros. ¿Eso qué es? Eso es propiedad privada. Cuando un sector de la sociedad se apropia de los medios de producción que eran de uso común, aparece la propiedad privada. 4. Propuso resolver el problema obrero mediante el establecimiento de cooperativas. ¿La D? Excelente. De Robert Owen, ¿no? Recuerdan que él propone el establecimiento de cooperativas. Antes que me olvide, ¿quién fue? Me estoy olvidando de anotar. ¿Quién fue la que me dio o la que me dio la última respuesta? Ah, gracias. Muy bien. Un ratito. Estoy anotando las intervenciones del chat también. Ya está. 5. Dice, aquellos pensadores que sostenían que la reforma, que el cambio de la sociedad podía lograrse sin recurrir a la violencia ni a la lucha de clases, sino por medios pacíficos, pertenecen a la corriente ideológica del fácil. La B, socialismo utópico, ¿no? El socialismo utópico, sí.
5B. Seis. El socialismo utópico y científico surgen en el siglo D. siglo XIX, claro, y XX, ¿no? Mediados del siglo XIX y XX, y todo el siglo XX. 7. Es un postulado básico del socialismo científico desarrollado por Marx y Engels. ¿Qué propone Marx? ¿Qué propone Engels? No sé si se acuerdan. Ahí es la lucha de clases, es el motor de la historia, ¿no? Lucha de clases, el ascenso de la clase obrera, que los obreros tomen el poder, que el proletariado tome el poder. 8. Amigo y colaborador de Marx. Autor de El origen de la familia, propiedad privada y el Estado. La. Muy bien. Friedrich Engels. Amigo de Carlos Marx. 9. Postuló la idea de una sociedad industrializada. Fácil. Pero no regida por empresarios, sino por un consejo de científicos que cuide la educación, justicia y asistencia generalizada. La E. La B, no, Saint-Simon. Excelente. Castro también. Y número 10. Autor de observaciones sobre el efecto del sistema manufacturado. La D. Robert La D. Robert Owen, excelente. Excelente, muchachos. 10D. 10. Bien, bueno, ya hemos hecho esta de la aplicación. La evaluación es fácil, ¿no? ¿Qué planteó Robert Owen? Fácil, hemos visto. ¿No? Las cooperativas. Máximos representantes del socialismo científico, Marx y Engels, ya lo hemos visto. Causas del surgimiento del socialismo, ¿no? La influencia, consecuencias de la revolución industrial. Obra cumbre de Marx. Hemos solamente mencionado, ¿no? El manifiesto comunista y el capital. Y bueno, la tarea. Sencillo para ustedes. Si hubiera algo que no comprenden, que se les hizo difícil, aviso. Yo no creo, que es para completar, relacionar y un resumen de la obra El Capital. Algo pequeño, claro esto. Bien, muchachos, si no hubiera algo más que consultar, nos vamos a quedar ahí.